On Hair. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Él, Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes, tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más. El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Hair. En Moda TV. Comenzamos. On Hair. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Hugo Torres y esto es On Hair, el espacio de Samuel Torres, aquí en Moda TV. Y es un gusto esta noche acompañarlos. Como les platiqué la sesión pasada, la semana pasada, mi hermano anda de viaje, Samuel, que es mi hermano, él, anda de viaje y entonces me pidió que pudiera estar en este espacio esta noche con ustedes y con muchísimo gusto estoy aquí platicando además con un invitado sensacional que tenemos esta noche aquí para todos ustedes. Me da muchísimo gusto recibirlo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Sí? muy bien, Hugo. Sí. Eso, todo bien. Todo bien. Eso es todo. Bueno, él es Roberto García. Roberto pues tiene una trayectoria muy curiosa porque en realidad inicialmente es economista, físico inicialmente. Sí, licenciatura. Inicialmente es físico de formación, después hizo una maestría en economía y finanzas internacionales, Así es. ¿no? Y después regresó a los andares de la física haciendo una maestría en física y finalmente el doctorado actualmente, ¿no? Ahora está haciendo el doctorado en física, también aquí en la Benemérita Autónoma de Puebla. Ranqueada número 2 en el país. Exactamente. En el último estudio. En física. En física. Eso, exactamente. Bueno, él es Roberto, está aquí con nosotros platicando esta noche en este espacio que es On Hair. Y como ustedes saben, este espacio pues tiene que ver con el tema de la belleza, con el tema estético, con el tema que tiene que ver con eso, pero también ustedes que han visto este programa, ustedes que siguen este espacio, que conocen a Samuel, al titular de este espacio, ustedes saben que es un amante de la ciencia, ¿no? Él es un amante de la ciencia, es un alocado científico, de hecho es veterinario de formación, también, ¿no? Y además de un amante del tema estético y demás, es un amante de la ciencia. Entonces esta noche decidí invitar a Roberto, porque incluso él me hacía un comentario en Facebook en el programa pasado, diciendo que habláramos de la belleza en la matemática y en la física, sobre todo y en el universo en general. En general, ¿no? pues, pero cómo se involucra una disciplina Así es. con este tema que aparentemente están tan separados, ¿no? Son temas que Sí. aparte uno diría, bueno, el tema estético, ¿no? El tema que puede ser tan subjetivo, ¿no? Que lo que es bello, que lo que es bonito, que lo que es lo que sea, ¿no? Armonioso, es tan subjetivo o pareciera ser tan subjetivo, ¿no? Y nos damos cuenta a través justo de la matemática, de la física, que no es tan así. No, así es, en efecto. Y, por ejemplo, se dice, hablas de que la belleza es una cuestión muy subjetiva. Sí. Hay este dicho que dice que la belleza está en los ojos de quien la De quien la ve. Claro. Y yo creo que eso es muy acertado, no solo desde el punto de vista humano, Ujú. sino resulta ser que, por ejemplo, que toda esta cosa que vemos, toda esta creación que existe, Ajá. se congela o se colapsa o existe cuando alguien la ve, cuando Claro. hay un observador. Claro, claro. Entonces, de la muy abusada mecánica cuántica. Exactamente, eso es bien ¿no? interesante porque ese es un tema de la física, evidentemente, Así es. pero muy actual, Sí, ¿no? y Son de los además, descubrimientos más actuales, ¿no? bueno, el concepto de medición cuántica, Sí. así como tal, como colapso de la realidad, viene desde el siglo pasado, pero Sí. sí efectivamente tiene mucho que ver porque hay unas fronteras de la física que, independientemente de la parte puramente dura y técnica, tiene que ver con estas cuestiones de belleza, de conciencia, De conciencia. porque al final, cuando nosotros hacemos un experimento y medimos, Sí, el que mide no es el instrumento es solo un transductor de la realidad, Ajá. sobre todo de una aquella herramienta. sí, sobre todo aquel aquellas cosas que no vemos directamente, nos Sí. ayudan a verlas, Sí,
pero quien hace la medición es alguien que está consciente. Exactamente. El problema es que cuando nosotros vamos refiriendo los fenómenos físicos que van desde la luz de la pantalla del medidor Claro, hasta nuestro cerebro, nunca encontramos a nadie. claro. Entonces, ¿dónde está la conciencia? Claro, ¿no? Y claro, ¿dónde claro. está la belleza? ¿Y dónde está la emoción de un Claro. descubrimiento? ¿no? Claro. Aquí, evidentemente, estamos clavándonos en el tema cuántico, pero vámonos a lo básico. Vamos a lo fundamental primero para empezar, ¿no? La belleza estética, la armonía, Ujú, las armonías, lo que nosotros consideramos como belleza estética, ujú. no es un tema gratuito. O sea, No. no es un tema que podamos decir, pues es que lo bello es esto. Así es. ¿No? Por un hay lineamiento canon, ni que- una definición, ni una... Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre ruido y música, por ejemplo? Exactamente, ¿No? exactamente. Conozco varios casos en los que es muy confuso el tema. Sí, además, ¿no? Pero el tema aquí está entonces en que todo corresponde a las armonías estéticas de los que nosotros hacemos, que nos dedicamos, perdón, al tema de la belleza, buscamos armonías estéticas, Así es. equilibrios, Así ¿no? es. Que si un peinado te quede de esta manera, que si un maquillaje te quede de esta otra, buscando armonías. Y esas armonías vienen justamente de la naturaleza, Sí. ¿no? Quisiera, para poder dar pie a todo esto que estás diciendo, decir dos cosas. Una, cuando nosotros nos referimos al universo, a veces utilizamos la palabra cosmos. Cosmos. Cosmos la empieza a introducir para describir al universo Pitágoras, es tan vieja como los griegos. Y la raíz, que además es una palabra griega, quiere decir orden, Orden, entre otras cosas, armonía, justamente. justamente. Entonces él se refiere al universo o a la creación o a la naturaleza o Sí. como que se le quiera designar como algo que está ordenado. Así Y es. que de ahí surge la belleza de Así es. la naturaleza. Y la otra cosa que te quería mencionar es física. Claro, Su raíz es physis, quiere decir naturaleza. claro. Entonces realmente a veces creo que los físicos somos una especie de estilistas Exactamente. del universo, del universo. porque lo que hacemos es recuperar la naturaleza para Sí. expresarla, a lo mejor como un pintor recoge un paisaje, Claro. nosotros la recogemos y la escribimos o la describimos con ecuaciones, con Claro. conceptos, con palabras de otro estilo, ¿no? Digamos como la diferencia es el lenguaje, ¿no? Así es. El lenguaje, al final de cuentas, ustedes utilizan un lenguaje distinto, un Así lenguaje es. matemático. Pero tiene sus colores, tiene Claro. sus texturas, Claro. si fuera música tendría sus armónicos, porque no solo Claro. está la estructura conceptual primera, sino todas las cosas que implica. Claro. Que, por ejemplo, cuando Mendeleev en su época construyó la tabla periódica, Ujú, que ujú. le dio orden a los elementos, descubrió que justamente ese orden que él preparó le daba huecos que permitieron predecir la existencia de otros elementos, claro. Entonces, ahí es donde te digo que surgen cosas que tienen que ver no solo con esta labor de la ciencia de Ujú. descubrir, de explicar, Ujú. sino el haber pintado la Ujú. tabla periódica le permite ver una belleza, por ejemplo, incompleta. Entonces Claro, quiere decir que hay estaba faltando algo, Así es. ¿no? así O que es. sigue faltando, porque tampoco No, es bueno, que todavía hay para más. tengamos ya. Por cierto, la tabla periódica acaba de cumplir años apenas, aniversario, ¿no? sí. Ayer o Me no da me mucha acuerdo. pena no saber exactamente el número porque debería No me acuerdo manejarlo exactamente, muy bien, pero acaba de cumplir años la tabla Es lo periódica. malo de tener Alzheimer juvenil, pero Es bueno. infantil. Casi, Infantil. Casi, Es congénito. bueno, chéquenlo por ahí, pero acaba de cumplir años en estos días, Sí, no sé así es. cuántos, pero acaba Así de es. cumplir años la tabla periódica. Ese alucine para muchos de nosotros que Así fue es. durante En la secundaria secundaria y el aprenderse, ¿no? bachillerato. 1 hidrógeno, 2 helio, 3 litio. Ah, te la sabes. Me sé te como la 10 sabes. o 12, sí, Muy sí, bien, porque qué era bueno. fuerza. Entonces, fíjense, es muy curioso, estábamos hablando del cosmos y nosotros trabajamos con cosméticos. Y es la misma raíz, exactamente la misma es la misma raíz, ¿no? Es el tema que Así pone, es. que pone orden, que pone una armonía, Ujú. ¿no? A algo, ¿no? Que lo pone en sintonía, digamos. O lo resalta o nos permite inclusive ver cosas que originalmente estaban ahí, que no Ajá. veíamos por la falta de un lenguaje. Exacto. Es muy interesante, por ejemplo, entre los esquimales hay como 25 palabras para designar blanco.
Ok. Para uno el blanco es el blanco. Claro. Para ellos hay texturas, tonos, utilidades de blanco. Bueno, y Entonces, además viven en el blanco, entonces así debe de es, en un haberlas, ¿no? desierto Claro, totalmente blanco. claro. Y ellos ven o perciben o describen a la naturaleza en ese sentido de una manera mucho más aguda y más precisa que nosotros. Claro. Yo creo que los maquillajes y los cosméticos hacen también esto, ¿no? Claro. A veces está ahí la naturaleza y lo único que hay que hacer es reforzar Exacto. o indicar dónde mirar, ¿no? Que Claro. también es Justo el trabajo de un maquillista, de un peluquero, ¿no? Es eso, es resaltar, buscar la armonía, ¿no? A partir de los elementos con los que cuentas, es decir, con la piel, con los ojos, con lo que tienes, el cabello, ¿no? Y buscar la armonía en este sentido, ¿no? Así es. Entonces, bueno, se relaciona de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Al final se terminan relacionando. Totalmente. Y me gusta hacer la referencia, luego regresando al uso de la palabra Sí. cosmos, la introduce Pitágoras, pero es hasta el 1800 que se introduce en el campo de la ciencia, pero ya con un sentido totalmente contemporáneo. En la época de los griegos, por ejemplo, una vez casi matan a pedradas a un discípulo de Pitágoras porque lo agarraron tratando de demostrar que el teorema de Pitágoras no era cierto. y no era porque fuera Pitágoras. De su maestro. Sí, exactamente, sino porque la geometría era considerada una cuestión inclusive sagrada. Okay. De hecho, hay los 12 cuerpos estos famosos de Claro. Pitágoras que ahora los new ageros y Sí, todas sí, estas sí. personas le dan algunos valores de otro tipo, pero Sí, bueno, sí. tienen una serie de propiedades que en aquel entonces eran consideradas pues prácticamente el lenguaje de los dioses. De los ¿no? dioses, claro. Además de unos dioses que obedecían las reglas del universo, o sea, no es el concepto del Claro. Dios que creó y que todo obedece sus reglas, sino Sí. los dioses eran parte inclusive del mismo Sí. universo, ¿no? Ahorita que hablaste ya de siglos posteriores, Ajá. no posteriores a los griegos, precisamente artistas como Miguel Ángel, como Da Vinci, pues eran unos científicos brutales, pues al Sí. final todavía no había esta división, ¿no? Es Entre un la poco lo que ciencia quería y el decir tema artístico, ¿no? de Pitágoras. En la época de Pitágoras, el teatro, los rituales religiosos, Sí. por así decirlo, la geometría, la filosofía y muchas ciencias, incluido el arte, la arquitectura, estaban todas envueltas Sí, en sí. una misma sábana. Y efectivamente en el Renacimiento estos artistas retoman estas eso, ideas así es. y entre otras retoman, por ejemplo, algo que nosotros llamamos la proporción áurea, Exactamente, la que proporción áurea. no es otra cosa más que una descripción de una Ujú. progresión matemática, Ujú, ujú. pero que sorprendentemente se encuentra en prácticamente todo lo que vemos. En todo, sí. La manera en que crecen los seres vivos, Así en es. que se organizan sus moléculas. Digo, un poco para que la gente tenga como esta idea, es como la forma del caracol, ¿no? Sí, Es como esta como una forma, espiral. como una espiral, ¿no? Circular, que va de menos a más, digamos, ¿no? Que va como Por ejemplo, como para poner aumentando. un ejemplo muy sencillo, hay algo que está muy relacionado con esto, que es una cosa que se llama la serie de Fibonacci. Ujú. No es importante el nombre, lo que es importante es que es una serie de números, uno tras de otro, Ujú, ujú. que se construye con base en el anterior. O sea, por Ok. ejemplo, tenemos el 1, luego el 2. El siguiente número sería 2 más 1, 3. Ujú. El siguiente número sería 3 más 2, que es el inmediato Ok, que anterior, es el inmediato 5. anterior, sí. 5, el siguiente inmediato anterior es el 3, sería 8. Y esto va construyendo una especie como de crecimiento, De crecimiento, sí. que puede aplicarse, por ejemplo, a los radios del caracol, Sí, exactamente. o se puede aplicar por ejemplo, a progresiones musicales, Sí. se puede aplicar a la manera en que, por ejemplo, las araucarias que van Ajá. tirando sus ramas de manera, Ujú. ¿cómo se llama? Helicoidal. Ujú, Hay ciertas relaciones de volumen, por ejemplo, en los seres vivos, entre su capacidad pulmonar, su peso, Que van que proporcionadas de en manera similar. De esa manera, Claro, de esa manera. claro. Entonces, Es una especie de crecimiento exponencial, pero no, sí ordenado, pero no, ¿cómo diré? No, no,
no sé cómo es la palabra, pero bueno, no por valores iguales, digamos, que van repitiendo, no sino se repite, va aumentando. No se repite, exactamente. Y esas mismas proporciones que descubrimos en la naturaleza y que además de pronto ese es el gran misterio, nos encienden algo adentro que nos parece placentero mirar una flor por la manera en que distribuye sus pétalos, o un caracol, o una persona en su cara, o el mismo hombre de Da Vinci. El hombre de Da Vinci, exactamente. Respetan, por ejemplo, entre la distancia de sus ojos, la de su boca, hay proporciones. Son proporciones que respetan esta serie de reglamentos o ordenamientos matemáticos. Así es. Y que además están muy vinculados con la belleza, ¿no? Así es. Justamente ese es el misterio. Ese es el punto, justamente está relacionado con la belleza porque nos llena la pupila. Así es. Y nos la llena el oído o el... Exactamente, o cualquier parte, ¿no? Digamos, cualquier sentido. ¿No? Y lo llena justamente por eso, porque parece que hacemos como un clic con la naturaleza. Así es. General, ¿no? Con el tema cósmico, justamente. Caemos en la misma así es, matemática. Y ahorita que tocas, por ejemplo, la parte cósmica, es que me emociono con los temas de física y de matemáticas. Por favor, tenemos un montón de tiempo. Vamos a hacer un cortecito. Okay. Vamos a hacer un cortecito y ahorita seguimos platicando. Esto es On Air, yo soy Hugo Torres, estamos platicando con Roberto García, físico, sobre la física y la belleza. Regresamos, no se vayan. Moda TV, búscanos por Facebook Live. Moda TV, televisión que inspira. Imagen, estilo, libertad, buena vida, belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV, todos. Moda TV. Moda TV. Búscanos por Facebook Live. Moda TV, televisión que inspira. Estamos de regreso en On Air. Este es el espacio de Moda TV de Samuel Torres. Yo soy Hugo Torres y estamos platicando esta noche con Roberto García. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto estar platicando contigo. Que me invitaste, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en ausencia de Samuel Torres, esta noche estoy aquí acompañándolos. Muchas gracias por seguirnos. Nos pueden seguir en Facebook, en la página de Moda TV. Ahí nos pueden seguir todo esto. Tenemos unos comentarios del público. Qué buena onda, mira, María García. Es familiar. Exactamente. Es familiar, le mandamos muchos besos. Hermosotes, dice. Los amo. Nosotros también. Mandamos besos. Te amo. Robert Rojas, supongo que es Daniel Romero, supongo que también es Daniel, que también nos está viendo, también igual familia, le mandé, es que se va a llenar esto, no importa, se va a saturar esto, no importa, no va. Está bien. Lolina, Montalva. La tabla periódica cumplió 150 años, gracias por el dato, 150 años. Ahí está, saludos queridos. Chuy, a mí se me hizo complicado desarrollar y entender la espiral áurea en fotografía. Claro, en la fotografía tiene mucho sentido también el tema del ordenamiento de los elementos, claro. Inclusive en fotografía me atrevería a comentar, yo no soy experto en eso, ves que hay puntos de fuga y hay perspectivas. Hay algunas escuelas que en lugar de utilizar perspectivas totalmente angulares o rectilíneas, utilizan perspectivas justamente jugando con el fondo, en crescendo. De alguna manera eso ocurre en las selfies, porque hay una cara grande y hay una distribución de tamaños de cara dependiendo de cómo se acomoden. No, obvio, no en todas las selfies. No siempre sucede. Pero algunas que nos agradan mucho, es muy probable que tengan que ver con con este reflejo, que además esa parte también es bien interesante. Para que la belleza o el concepto de medición en física, que están muy relacionados, tengan sentido, tiene que haber un espejo totalmente interno en el cerebro de la realidad. Entonces ahí a veces, esto ya es fuera de la física, me pregunto en dónde surge la belleza, afuera y la interpretamos en nuestro espejo, o surge de nosotros. O surge adentro, claro que bueno, también artistas y filósofos y demás
ese ha sido un punto de análisis durante siglos, Mucho ¿no? tiempo. Ajá, y dónde radica la belleza, justo en esa proporción, en esas armonías, en el orden en el que pongas las cosas o en la percepción, ¿no? De quien lo está viendo, ¿no? Así es. Esté o no ordenado, entre comillas, o Porque pareciera además que no. están también las cuestiones disruptivas, ¿no? Claro, O sea, el claro. que de repente rehaces por ejemplo, los artistas contemporáneos que Ujú. de repente reinterpretan una obra clásica que tiene toda esta serie de proporciones Sí. y introducen algún elemento que rompe, Que rompe, justamente. pero además no deja de ser agradable. Claro. Entonces es cuando dices, ¿cómo? Hay puedes- rompimientos. Sí, Justo, agradable. pero me parece que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Puede haber rompimientos dentro de una armonía. Así es. Si no hay una armonía base, es No difícil ocurre. que el rompimiento exista, ¿no? Así es. Ese es muy interesante. Y si finalmente entendemos la belleza como orden y como un reflejo de la propia naturaleza, Ujú, que ujú. además, bueno, no podemos dejar de pensar que nosotros, cuando decimos surge dentro o fuera, pareciera que nos excluimos de la Exactamente. naturaleza. Cuando Como si en realidad- estuviéramos. Sí, aparte, ¿no? Sí, exactamente. Un sentido muy antrópico, Sí, muy, sí, sí, muy sí. fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Muy terraplanista. Sí. No, a lo que iba es, te estaba diciendo De la percepción de las, Entonces- no, ahorita que hablabas de caos y de orden, del orden. cuando nosotros nos movemos, por cierto, ves que las galaxias tienen formas Sí, espirales así, formas espirales, que justamente. justamente respetan este tipo Así es. de progresiones, de Así es, números. así es, así es. Cuando vemos hacia arriba, hacia la parte de las galaxias, hacia la parte de lo que ya se fue, que se está yendo de nosotros, que es la expansión del universo, pareciera que hay un orden muy preciso, muy Ujú, férreo. ujú. Cuando tocamos algo que es duro, Ujú, pues es duro, ¿no? ujú, ¿no? ujú. Sí, como muy sólido. Es muy sólido, muy real. Sí, sí, sí. Pero en la medida en que nos vamos yendo hacia abajo, a las escalas justamente de partículas, Ujú. A lo micro. empieza como que desaparecer lo que es real, Ujú. inclusive los físicos para describir el mundo muy microscópico, Ujú. si se vale la expresión, estoy hablando muy coloquial, tienes que reconectarte el cerebro porque las cosas en ese pedazo del universo no ocurren como No ocurren. son las mismas leyes, digamos. No, sí, pero el comportamiento es un tanto extraño, ¿no? Están Ok. estas cosas de que los electrones pasan por dos lugares al mismo tiempo, o se pueden comportar como partículas o como ondas, dependiendo de cómo los midas. Los observes, sí, ese es increíble. Que ¿no? eso es, ahí está Sí. escondida la belleza, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué te parece bello, no? ¿Por qué te sabe rico? Claro. Y Perdón, y entonces ahí entra también un fenómeno muy interesante en términos de la belleza, de lo estético, que tiene que ver con la mirada colectiva, sí, ¿no? Sí. Con el agrupamiento de las de observaciones. las observaciones, Que exactamente. además en mecánica cuántica, Michio Kaku, que es un físico que se dedica sería un Carl Sagan japonés Sí. contemporáneo, Para ponerlo, a la digamos, como difusión de él. la Ajá. física, Ujú. habla precisamente de la conciencia cósmica, que Claro. está muy abusado el término, porque lo soltamos lo que es cuántico y cósmico Sí, sí, está sí, 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 a no, últimas bueno. fechas bastante... Sí. Pero bueno, Fluye, digamos. él habla de la conciencia cósmica en estos términos. Cuando te hablaba de que uno mide un experimento o un fenómeno, es en el momento en el que colapsa la realidad y toma un valor Así es. preciso. Ujú. Y estoy Se hablando genera como tal, sí, de sí, sí. experimentos a niveles de escalas muy, muy pequeñas. Ajá. ¿no? Entonces eso es lo que se ve en la pantalla, es un haz de luz, que vienen partículas de fotones Claro. que golpea mi retina, y entra. se convierte en impulsos electroquímicos, llega a un área del cerebro, en el cerebro se distribuye en una red neuronal, y de alguna manera mágica esa red neuronal, que en mi caso es Roberto García, Exactamente. le da sentido a esa realidad y ocurren una serie de fenómenos simultáneos, no solo leo y me sorprendo de lo que estoy midiendo, Ujú. sino además hago juicios, Claro. porque de manera Genera. paralela funcionan muchas cosas, genero juicios, genero emociones, Claro.
genero anticipaciones de qué va a pasar, recuerdo cosas, es muy complejo, ¿no? Pero todos esos fenómenos son cuestiones que pudiéramos describir físico-químicamente en el cerebro. Sí, en el cerebro. Entonces, ¿dónde está el observador? Porque además, para que yo colapse claro. como yo, alguien me tiene que estar observando. Claro. Pero y entonces empezamos con esta profundidad eterna, ¿no? Que nunca termina. Que nunca termina, que es una víbora mordiéndose la cola. La cola, exactamente. Y que es lo mismo que si observamos hacia arriba y si observamos hacia adentro. Hacia abajo. ¿No? Exactamente. Tendríamos que estar siendo observados, ¿no? Para existir. Así es. Como tú dices en términos reales, para colapsar como una realidad, ¿no? Así es. Bueno, para existir, para ser tangibles, digamos, ¿no? Eso sería como la cuestión. Y los experimentos de física, digamos, más actuales, más avanzados, tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con cómo la realidad cada vez se afirma, cada vez o se llega a la conclusión de que es más relativa que nunca, ¿no? Así es, que uno pensara en la época de Descartes que estaba bien dividido el mundo, ¿no? Claro. Las cosas del espíritu y las cosas del mundo. Exactamente. Y las cosas del mundo eran, bueno, el reloj era el mismo para todos, ¿no? Sí, claro. Para todos. Y la realidad era única, ¿no? Sí. Entonces entramos en una serie de conflictos porque, pues efectivamente lo que queremos es aferrarnos, sobre todo la gente que hacemos ciencia, de una realidad, de algo que se pueda reproducir, que se pueda experimentar, que se pueda modelar. Pero bueno, yo al menos no dejo de ser humano y tengo sentimientos, o sea, para mí la física me apasiona, por ejemplo, que yo no sé si sea válido en un laboratorio hablar de que hace las cosas con pasión, ¿no? Claro. Un poco me acuerdo de la no, porque no se puede medir. Como la película de Crash, de esta gente que tenía erotismo con carros chocados. Con carros chocados, ¿no? O chocando en autos, ¿no? Y que además es un concepto de belleza... No, bueno, súper bizarra. Sí, ¿no? Claro, sí. Entonces, Sí, con prótesis mecánicas, y si no han visto esa película, véanla, no apta para menores de edad. Bueno, sí para menores de edad, no para chiquitillos, digamos, es una película fuerte, se llama Crash. Así es. Y pues algo así parecido, ¿no? Me ocurre cuando leo sobre partículas o sobre campos o sobre todas estas especulaciones de frontera, pues me apasiono, ¿no? Claro. Y siento melancolía, por ejemplo, no me lo vas a creer, por cuando leo a los físicos del siglo pasado y sus discusiones entre ellos, siento como si estuviera escuchando una morna de Cesárea Évora, ¿no? Así que la melancolía del mar, del barco que se va, Claro. Y bueno, eso es belleza, ¿no? Claro, al final de cuentas al final es belleza. Sí. Me acuerdo mucho híjole, y no lo traje. Hay un fragmento de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, que habla sobre la belleza justamente, y dice que el diablo conoce muy bien la belleza y que el campo de batalla que él elige y utilizando la belleza como arma para combatir con Dios es el corazón del hombre. Claro. Porque lo que nos puede parecer aberrante a la inteligencia nos puede parecer muy bello al corazón, ¿no? Claro, entonces, claro. Y entonces te mete en conflicto, sino que chiste. Así es. ¿No? Así claro. Estamos platicando con Roberto García, aquí en On Air, el espacio de Samuel Torres. ¿Vamos a un corte? Sí, ¿verdad? Sí, vamos a ir a un corte, no se vayan. Seguimos aquí en Moda TV. Volvemos. Moda TV. Búscanos por Facebook Live. Moda TV. Televisión que inspira. Imagen. Estilo. Libertad. Buena vida. Belleza. ¿Quién no quiere estar a la vanguardia? Pocos. En Moda TV. Todos. Moda TV. Moda TV. Búscanos por Facebook Live. Moda TV. Televisión que inspira. Moda TV. Búscanos por Facebook Live. Moda TV. Televisión que inspira. Imagen. Estamos en On Air, el espacio Samuel Torres aquí en Moda TV.
Yo soy Hugo Torres y estamos platicando con Roberto García, que me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros, porque además somos familia y entonces eso me da todavía más gusto, ¿no? Que estemos aquí platicando. Muchas gracias por estar aquí, Robert. De verdad, te lo agradezco. Al contrario. Hemos estado platicando esta noche de esta emisión de la física y lo estético. Ustedes saben que este espacio es un espacio que se dedica al tema de la belleza, al tema del estilismo, al tema de la ciencia del cabello, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora estamos platicando con Roberto, que es físico, acerca de justamente cómo se cuadran estos dos temas, ¿no? Cómo embonan. Hemos platicado sobre proporciones, sobre el tema cósmico y esta historia científica, en fin, un montón de cosas bien interesantes. Si quieren, terminando esta emisión, nos pueden volver a ver o ver el principio del programa, si gustan, aquí mismo en Moda TV. Todos los programas del canal se vuelven a transmitir, están ahí en la página aquí a través de Facebook Live. Sigamos platicando entonces. Teníamos un comentario, tenemos otro comentario. María también nos dice: todo lo bello tiene raíz en el orden, la física, las matemáticas y al final el lenguaje. Lo que se nombra existe y se ordena en belleza. La física, las matemáticas y la poesía tienen el mismo efecto ordenador y por lo tanto producen belleza. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿De dónde habrá aprendido todas estas cosas esta muchacha? ¡Qué bárbara! No, independientemente de que sea mi hija. De que sea familia. No. No, es filosofísima. Ella es filosofísima. Así es. Por cierto, ahí les voy a echar un gol. Busquen en Facebook Los Encantos de Parler, es un programa justamente de ella que tienen ahí, es un programa de radio. Búsquenlo en Facebook y en YouTube, se los recomiendo. Seguimos platicando entonces el tema de la física. Entonces, y la belleza. La belleza toca áreas muy recónditas, ¿no? Desde, como podemos ver, las formaciones de cúmulos de galaxias que además son una gran mentira porque lo que vemos ya no existe, ¿no? También son una interpretación ya, ¿no? Sí, así es, independientemente de digamos, que llenan nuestro cielo de noche de belleza. Sí. Ya no existen. Esas estrellas ya no existen, ¿no? No, porque lo que tardó la luz en llegar, desaparecieron. Entonces, es un tipo de realidad. Justamente ahí es donde preguntamos qué es la realidad y qué es la belleza, ¿no? Exactamente. Interesante. Y ya regresando a temas más, ¿cómo se dice? Triviales. Regresando pero partía yo de que toca desde esos extremos hasta cuestiones tan triviales como el disfrutar de las personas en la calle, cuando ves a alguien que te agrada y te preguntas por qué te agrada. Hay muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, de proporciones, de proporciones, de bilateralidad. Claro. Pero yo creo que esto va mucho más allá. Los colores, por ejemplo. Que ustedes vigilan mucho. Sí, claro, con los que uno trabaja mucho, ¿no? Pero desde el punto de vista físico, por ejemplo, si vemos a alguien con el pelo verde, es todo menos verde, porque lo que ocurre es que le incide un rayo de luz blanca, por ejemplo, y el único color que no es capaz de absorber el pelo, si es verde, es justamente el verde. Claro. Y por eso lo refleja. Entonces, y eso... En el fondo, el verde tiene una longitud de onda asociada con una luz. Claro. Y nuestros ojos y nuestro cerebro están más preparados, por ejemplo, para ver el verde y el rojo. Okay. Uno pensaría que ve todos los colores de la misma manera o que nuestra retina es igualmente sensible a todos los colores y resulta ser que Seguramente no, claro. Y hay razones evolutivas fuertes, ¿no? Claro. La sangre es color roja. Sí. Y la vegetación y muchas cosas que ocurren cuando andábamos corriendo desnudos en los campos. En el Edén. Así es. Era verde. Sí. Entonces, yo a veces me pregunto si haríamos la misma física si viéramos otros colores. Claro. O si eso nos llevara a reinterpretar el universo
de tal manera que nos pareciera bello de otra manera. De otra forma, claro. Así es. Claro. Entonces, sí, tiene, justamente por ejemplo el tema de los colores, digamos, nosotros le llamamos colorimetría al tema de las pigmentaciones, ¿no? Al cabello, a la piel, etcétera. Tiene mucho que ver, bueno, físicamente o profundamente tiene que ver con frecuencias de onda, Así es. ¿no? Con reflejos de luz, evidentemente, y frecuencias de onda que nos regresan y que son percibidas por los el ojos. ojo, y que yo me Por los ojos preguntaría- inicialmente, porque también hay quien los reconoce a través del tacto, ¿no? Así es. La gente, por ejemplo, que tiene sinestesia, Ajá, que exactamente. no tiene divididas sus áreas sensoriales, entonces Exactamente. oye colores, Exactamente. o huele notas musicales. Exacto. Pero te iba a contar algo justamente de lo que estabas diciendo. De los colores, estaba hablando de los reflejos de las ondas. Y yo me preguntaría, por ejemplo, en el caso de una composición musical, gran parte de lo que nos parece bello es que en el oído se revuelven frecuencias de dos notas distintas o claro, de silencios claro. alternados con Ondas, notas. ¿no? De ondas de Exactamente. diferentes frecuencias. Y si una nota nos puede parecer preciosa, cuando suenan varias o dejan de En un acorde. sonar, que todavía nos produce hasta enchinamientos de la columna y de los brazos. Yo no sé si se pudiera hablar, por ejemplo, de la analogía en términos de frecuencias de luz. Claro, Que cuando seguramente. tú estás observando una pintura o una persona o Seguramente. una planta que seguramente te causan una sensación de belleza fuerte, si esa combinación del verde que sale con el rojo, con el anaranjado, Seguramente similar a un acorde, ¿no? así es. Sí, claro, Así es. segurísimo, Entonces, segurísimo. Ustedes son los músicos Claro. de los colores, Del ¿no? color. Entonces seguramente sabes mucho más de eso Claro, tú que sí, yo, de ¿no? hecho, justamente cuando tú, es muy curioso porque tú cuando maquillas, ¿no? No puedes maquillar o no deberías, hay quien sí lo hace, no deberíamos, hacerlo a través de fórmula, ¿no? Ujú. Es decir, esta combinación de colores, ojo, boca, rubor, etcétera, va siempre. Ujú. No siempre funciona, no siempre coincide. Tú puedes repetir esa fórmula, ¿no? 10, 15 veces y todas las veces lo vas a ver distinto. Así Y es. no solamente es porque una persona, una chica, quien sea que estés maquillando, un chico, tenga los ojos más grandes, más chicos, la ceja más grande. No. No solamente es esa No, parte. no. Tiene que ver mucho también con justo un tema de percepción. De Tiene que ver conjunto. como esa persona cómo se percibe a sí misma, frente claro. a lo que le estás haciendo. ¿Cómo lo percibes tú, el estado de ánimo? Muchas cosas tienen que ver con eso para que la misma combinación de colores nada más no funcione, ¿eh? Ujú, En ujú, una o en otra. ujú, Que digas, ujú, pero son parecidos, es más, son hermanas, se Ujú. parecen, gemelas, ¿no? Ujú. O gemelos, Ujú. y los vas a maquillar y tal, y no puedes usar los mismos tonos, ¿no? Porque hay un rompimiento ahí que Ujú. tiene que ver justo con la subjetividad del asunto. Sí. ¿No? Y además te diría que cuando uno es lego en la física o lees a nivel de descripción, de difusión de la Ujú. física, Algo te está distrayendo. no, lo que pasa es que estoy pensando para hablar Ajá. y se me olvida todo lo que estoy diciendo en Que cuando tiempo uno piensa real. al nivel de la física, pero estás hablando, No. estaba yo diciendo en torno al tema de los colores y Sí, todo este rollo. no, ya me acordé. Eso Es es. esta parte Venga. de la disrupción. Ajá. Uno regularmente cuando es gente de la calle, Ujú. como que tienes la idea de que la física es sólida, ¿no? Es un cubo y además Cuadrada. Sí, no hay cosas raras y resulta ser que está llena de grietas en muchas cosas, ¿no? Ok, Y que son como esta especie de disrupción. ok. Cuando uno modela, por ejemplo, partículas, uno de los modelos que muy exitoso, además, que hasta la fecha es vigente, es el Ujú. modelo estándar, Ujú. que por cierto, además, se le llama modelo estándar porque los físicos que lo crearon pensaban en En la palanca de en velocidad. la palanca de velocidades de 4. Por eso se llama estándar. Sí, porque además hablaban de 4 quarks y resulta Ajá. que más hay, bueno, nada más hay 3, en fin. Es un modelo que ojalá la realidad así se comportara porque Claro. es muy clarito, muy sencillo, Cuadradito y funciona vámonos, a todo ¿no? dar, Sí. pero empiezan a ver las cosas así estas de qué le daba más a las partículas, ¿no? Entonces, finalmente eso condujo al descubrimiento de Higgs. Ajá, ajá. Y
se va rompiendo una teoría anterior, se va llenando a lo mejor de grietas, y aparece otra teoría, por ejemplo, que para componer todo lo que el modelo estándar no puede explicar perfectamente, se llama supersimetría. Okay. Entonces es una construcción de compañeros de las partículas que conocemos, se llaman compañeros supersimétricos. Es una rama de la física, pero a lo que voy es que finalmente es una construcción que vuelve a dar orden, que vuelve, y se llama supersimetría porque desde el punto de vista del herramental matemático que usas, se encuentran simetrías en ciertos objetos matemáticos, vectores, tensores, pero que, para ponerte un ejemplo, un triángulo equilátero tiene 3 simetrías de rotación. Sí. Porque si lo rotas una vez sobre sus mismos vértices no le pasa nada. No varía en lo absoluto. Así es. Claro. O de sobre su eje, sobre sus 3 ejes. Igual. Claro. Bueno, si lo volteas, digamos, ¿no? Sí. Y vuelve a quedar igual. Eso es un concepto de simetría en matemáticas. Okay. Pero si te fijas, hay una belleza detrás. Sí. Porque las figuras geométricas, por ejemplo, que son simétricas, son más bonitas. Claro. Que las que no las son, ¿no? Sí, claro, claro. Una teoría que explica una serie de fenómenos en las partículas que no es simétrica, que le tienes que a lo mejor meter así como taconcitos o como que dele 2 vueltas más a este tornillo, maestro, y ve que jala el modelo. Y una cosa es que jale el modelo y otra cosa es que puedas... Que fluya de una manera de otra manera, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando construyes estas simetrías de nueva cuenta, pues yo creo que estás recuperando esa parte de la belleza de la física. Claro, claro. Ahora, el mismo lenguaje per se es bello, o sea, todo eso se escribe en ecuaciones, ¿no? Y quería mencionarte, hay una que en particular a mí me agrada verla, o sea, la veo y siento rico. O sea, verla como en términos como armónicos. Objeto, sí, y como lo que significa. Más bien tienen que ver, claro, con eso, sí, por supuesto, sí. ¿Qué es lo al final la belleza creo que es lo que nos da sentido en mucha forma, ¿no? Bueno, no sé. Es una ecuación que se llama de Euler. De Euler. Y es, para los que no se acuerden de sus clases de secundaria, es un número que se llama E, que se utiliza en logaritmos naturales, elevado, una potencia, a la I, que es el número imaginario, es la raíz de -1, no existen raíces de números negativos, pero podemos construirlo matemáticamente y manejarlo como si existiera. Un supuesto, digamos. Así es, a la I, pi, el número pi de... Ajá. Más 1 igual a 0. Entonces, es una identidad que trae todo lo que es básico en nuestra vida actual, ¿no? Los unos y los ceros, que son lo que ha nuestro sistema binario, claro, que es la base de las computadoras y de todo el lenguaje electrónico, ¿no? De todas estas joyas. Está el número E, que es logaritmos y además permite una serie de funciones que no, al menos en física de partículas, son esenciales para poder manejar la realidad, o describir más bien la realidad. Está ahí el número imaginario y está el número pi, ¿no? Y el entonces, pi. El pi, que es esta progresión irracional, infinita, que no se repite nunca. Que no repite nunca, además, ¿no? Nunca. Entonces, por ejemplo, hay... decimos los físicos, en algún pedazo de la secuencia de ese gran número, porque además es infinito. Es infinito, claro. Además. A lo mejor se encuentra un pedazo en el cual se resuelven ciertos problemas que hay en partículas, ¿no? Entonces, claro. Pensar en eso es bello, ¿no? Es poesía. Apasionante. Sí, apasionante. Así es. ¿No? Así es esto. Estamos en On Air, el programa de Samuel Torres aquí en Moda TV. Yo soy Hugo Torres y estamos platicando con Roberto García este tema tan apasionante que es la física propiamente y cómo se relaciona con el tema de la belleza. Si quieren ver este programa completito, se lo pueden echar en Moda TV, justamente aquí en Facebook, búsquenlo, y también en la página de Samuel Torres, también en Facebook, ahí éntrenle y ahí pueden encontrar la retransmisión de este programa y
por supuesto, siguiendo la página de Moda TV, pueden ver todos los programas que hay sobre estilo de vida, imagen, en fin, un montón de cosas que se manejan en este espacio. Vamos casi cerrando ya prácticamente, ya nos vamos a despedir. ¿Cuál es la parte que más te...? Yo sé además que tú eres un apasionado del arte. Sí, también. Además te encanta el arte, te encanta la música, el teatro, la literatura, en fin, ¿no? Te encanta esto. ¿Cómo crees, y esto no es volver al principio del tema, sino más bien es como dar un paso hacia adelante, cómo crees que el arte te mueve, digamos, el arte, te mueve como físico? Porque finalmente el arte es una reinterpretación humana de la naturaleza. Y yo estoy casi seguro que lo que nosotros los físicos creemos o interpretamos como realidad es una reinterpretación también. O sea, en el fondo hacemos labores parecidas, similares, con herramientas distintas, pero yo creo que con el mismo corazón o el mismo apasionamiento que lo hacen los artistas, ¿no? Entonces yo me veo en ellos y me veo en ellos porque incluso al parecerse la labor se parecen los estilos de vida, claro, y las mismas frustraciones y demás, muchas sí. Sí, entonces es un tema humano. Yo no sé de nueva cuenta si al final tenga sentido hacer tanta física, pero es bello claro, hacerlo. Claro. Entonces eso es lo que le da muchísimo sentido. Claro, quizá la gran diferencia sea que, por lo menos con respecto al arte, específicamente, es que el arte se ha, en muchos casos, autodenominado como no útil, ¿no? Para la vida, para la existencia, y la física todo lo contrario, ¿no? Se cree y se piensa que es absolutamente útil, necesaria y útil para... Antes de que me maten mis colegas, yo a veces me pregunto si de verdad lo es útil, ¿no? Sí, pero claro. Y por ejemplo, ahorita hay una discusión bien interesante, está a punto de ya el gran acelerador de hadrones, el de los 20 kilómetros, que los chinos están haciendo uno de 100. Ya como que llegó a su máximo en términos de energías producidas y lo que se espera de descubrimientos espectaculares, ya parece que no cabe ahí. Y hay un gran cuestionamiento sobre si vale la pena construir uno nuevo o no, claro, si promete o no. Si de verdad se va a sacar algo de provecho. Más allá. Entonces, pues es un poco... Es todo un debate. Es útil la física al final. En teoría, si fuera sí, totalmente útil, la gente estaría metiéndole dinero, ¿no? Pero, sin chistar. Entre otras cosas, estaría bien financiada. Si fuera, ¿no?, George Soros o alguno de estos. Y bueno, hay industrias del arte que son millonarias, eso es cierto. ¿No? Es cierto. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Michuy? Eso significa que muchas gracias. Ya se murió aquí el teléfono que nos proporcionaron. Bueno, pues ya nos vamos entonces. Muchísimas gracias, Robert, por estar aquí esta noche. Ha sido un placer platicar contigo. Igualmente. A la gente parece que le gustó mucho, hay muchos comentarios así muy padres. Muchas gracias, se los recomendamos. Si les gustó, compártanlo, vuélvanlo sí, claro, repártanlo en sus propios perfiles de Facebook y donde ustedes gusten. Esto es On Air, el espacio de Samuel Torres aquí en Moda TV. Yo soy Hugo Torres. La próxima semana, el próximo martes, ya estará por aquí Samuel de nueva cuenta en el espacio. Pero para mí fue un gusto de verdad estar aquí con ustedes en esta casa, en la mansión de Gus Santos. Un saludo para Gus, que por ahí andaba. Muchas gracias. Gracias, Chuy. Muchas gracias, hermano, por toda la chamba. Y a todo el staff, muchas gracias, muchachos. Qué bárbaros, siempre son rayadísimos. Gracias a Moda TV. Nos vemos pronto. Que les vaya muy bien, que tengan una buena vida. Adiós. Frescura, naturalidad, calidez, cortes más allá de lo inimaginable. Samuel Torres. Marcando la moda en peinados y cortes. Tendencias y perfiles de ellas y ellos, donde destellan con elegancia y seguridad. Invitados conocedores de moda, belleza y más.
El sillón es de Samuel Torres. El programa es para ti. On Air en Moda TV. Comenzamos. On Air.